Hola, ¿qué tal? Feliz viernes, muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Irán advierte a Estados Unidos que responderá decisivamente si enfrenta una agresión militar. Esto luego de que el presidente Donald Trump diera a Teherán hasta 15 días para llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear. De lo contrario, dijo, sucederían cosas realmente malas. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la ley de amnistía, bajo la cual fue liberado después de medianoche el opositor Juan Pablo Guanipa. Como respuesta, España dijo que pedirá a la Unión Europea levantar las sanciones contra la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Los musulmanes en Jerusalén celebran el primer viernes del mes sagrado del Ramadán en medio de las tensiones con Israel. Las autoridades de ese país dijeron que solo permitirán la entrada de hasta 10.000 fieles palestinos en la mezquita de Al-Aqsa durante la jornada de hoy. Y con nuestro invitado del día vamos a hablar sobre la decisión de varios países de América Latina y el Caribe de suspender el programa mediante el cual Cuba envía médicos a sus territorios y que además es una de las principales fuentes de divisas de la isla. ¿Qué hay detrás de estas medidas? ¿Realmente quieren priorizar el sistema de salud en sus propias naciones u obedece esto a una presión de Estados Unidos? Lo analizamos en minutos, empezamos. Vamos a iniciar en Irán, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera que ocurrirían cosas malas si no se alcanzaba un acuerdo con Teherán. La República Islámica aseguró en una carta a la ONU que la retórica del republicano se considera como un riesgo real de agresión militar y advirtió de una eventual respuesta con decisión. Veamos el informe. Un riesgo real de agresión militar. Así calificó Irán la retórica del presidente estadounidense Donald Trump contra Teherán. La República Islámica considera que si es atacada, todas las bases estadounidenses en la región serán objetivos legítimos. Y casualidad o no, más aviones cisterna estadounidenses están en la pista de este aeropuerto de Sofía en Bulgaria. Un posible indicativo de que más tropas estadounidenses estarían movilizadas y listas para intervenir si su comandante en jefe da la orden. Varios medios de comunicación estadounidenses anuncian posibles ataques contra Irán durante el próximo fin de semana. Todo esto después de las palabras del republicano. Así que ahora quizás tengamos que ir más allá o quizás no. Quizás lleguemos a un acuerdo con ustedes, probablemente lo sabrán en los próximos 10 días. Es necesario un acuerdo significativo, de lo contrario sucederán cosas malas. Según el Wall Street Journal, el presidente estadounidense podría optar por lanzar ataques para asesinar a responsables del régimen. Algunos aliados de Estados Unidos prefieren anticiparse. Es el caso en particular de los primeros ministros de Polonia e Israel. Invito a nuestros ciudadanos a abandonar Irán inmediatamente y a no viajar bajo ningún concepto a este país. Si los ayatolás cometen el error de atacarnos, se enfrentarán a una respuesta que ni siquiera pueden imaginar. Todo ello son señales de que las conversaciones indirectas no habrían logrado por el momento calmar las tensiones. Washington querría incluir en un futuro acuerdo la renuncia de Irán a su arsenal de misiles balísticos y el apoyo prestado a sus aliados regionales. Pero Teherán solo desea negociar en torno a su programa nuclear. El gobierno iraní exige también el levantamiento de las sanciones económicas, pero al mismo tiempo las fuerzas navales estadounidenses están ahora muy presentes en la región, y la Marina iraní está llevando a cabo maniobras conjuntas con Rusia en el Mar de Omán. Los atletas ucranianos dijeron que boicotearán la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina luego de que el Comité Paralímpico diera luz verde a Rusia y a Belarus para competir con sus banderas. El anuncio fue hecho por el Comité ucraniano, que exigió además que no se utilicen sus símbolos durante el evento. La medida sigue a la decisión de descalificar a un corredor de esqueleton ucraniano que quiso llevar un casco para honrar a los atletas muertos durante la guerra, que se acerca ya a su 4º aniversario este 24 de febrero. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó el proyecto de ley de amnistía el jueves por la noche, después de que la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobara el documento. Posteriormente y después de la medianoche, el opositor Juan Pablo Guanipa comunicó que había salido en libertad en virtud de dicha ley. Después de esta medida, España dijo que pedirá a la Unión Europea que levante las sanciones contra la mandataria chavista.
Firmado por la presidenta encargada, el proyecto de ley de amnistía general de Venezuela da una renovada esperanza a quienes están encarcelados por oponerse al gobierno, aunque sigue sin estar claro a quiénes y a cuántas personas se aplicará. Un momento crucial para la historia venezolana, según Delcy Rodríguez. Que la ley de amnistía, que hoy abre una puerta extraordinaria para que Venezuela se reencuentre, para que Venezuela aprenda a convivir democrática y pacíficamente, para que Venezuela se despoje del odio, de la intolerancia, que primen los derechos humanos. Un marcado cambio retórico, dado que el gobierno ha negado durante décadas tener presos políticos. Para las familias de los detenidos, la nueva ley da algo de esperanza. Y vamos a pasar a un próximo paso. Ya no va a ser una huelga de hambre, pero sí va a ser un ayuno con propósito, el cual le entregaremos a nuestro Señor Jesucristo, programado para que nuestro cuerpo no siga sufriendo por tanto maltrato. La legislación contempla la extinción de causas contra personas acusadas o condenadas desde 1999, aunque se excluye de la amnistía a las personas que cometieron crímenes de lesa humanidad o que están privados de su libertad por delitos relacionados con participar en acciones armadas contra la soberanía e integridad territorial de Venezuela. El Parlamento creó una comisión especial para el seguimiento de la implementación de la ley de amnistía, que incluirá la revisión de los casos que no estarían cubiertos por dicha norma. En Argentina, la Cámara de Diputados aprobó la polémica reforma laboral del gobierno de Javier Milei. Esto después de eliminar un artículo sobre licencias por enfermedad que reducía el pago hasta en un 50% por incapacidades relacionadas con causas ajenas al trabajo. El proyecto ahora deberá regresar al Senado para su aprobación final en medio del descontento de un país con una fuerte tradición de lucha obrera. Se cierra la votación. 135 votos afirmativos, 115 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo, se pasa al tratamiento en particular. En Perú, el encarcelado expresidente Pedro Castillo solicitó el indulto al recién escogido presidente José Balcázar. Esto luego de que el nuevo mandatario interino hubiera abierto la puerta a un posible perdón para Castillo, quien cumple una condena de 11 años de prisión por el fallido autogolpe de Estado en 2022. Pero hasta ahora no ha habido ningún pronunciamiento oficial por parte del gobierno. Vamos ahora a Colombia, que se prepara para sus elecciones legislativas del 8 de marzo, casi 2 meses antes de las presidenciales. Este año se llevan a cabo en un contexto particularmente violento, con casi un tercio del país bajo amenaza por la violencia, según la misión de observación electoral. En el departamento del Cauca, el candidato indígena Snyder Gómez hace campaña para un escaño en el Congreso en un territorio con gran presencia de grupos armados. Gabriel Colchen nos cuenta más. En un vehículo blindado, Snyder Gómez hace campaña para el Congreso en el Cauca, su departamento natal. Escoltas lo acompañan en esta región marcada por la presencia de grupos armados que compiten por el control de los cultivos de coca y la minería ilegal. Digamos, hay una situación bastante compleja y pues es bien sabido de que en donde pues o hay minería ilegal o criminal o hay narcotráfico, pues de cierta manera hay actor armado. En octubre pasado, el auto de Snyder Gómez fue atacado mientras el candidato indígena volvía de un acto de campaña. Allí, los líderes sociales son objetivo de los grupos armados. Hay actores armados que en algunos espacios no respetan. Entonces, sí o sí, claro, el compañero corre riesgo por ejercer ese tema de liderazgo y más en este caso como candidato a la curul de paz. En 2016, como parte del acuerdo de paz, se crearon 16 curules de paz con vigencia hasta 2030, que permiten dar representación en el Congreso a los territorios rurales afectados por el conflicto armado. En estos momentos, mirar nosotros esta curul de paz para los territorios es algo muy importante porque está dando como lo que nosotros buscamos, ¿sí? Esa unión, ese fortalecimiento, se mira, como se dice, curul de paz. Entonces buscamos la paz territorial. Colombia vive un aumento de la violencia por los grupos armados en los últimos años. En el departamento del Cauca compiten varios grupos, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional o el Estado Mayor Central, un grupo antiguamente asociado con las FARC, pero que se negó a firmar el acuerdo de 2016.
Las fallas en el suministro energético en la isla de Cuba, producto del bloqueo de combustible que ha establecido Estados Unidos como medida de presión, ha llevado a los ciudadanos a poner en marcha alternativas para la generación de electricidad, una de ellas a partir de paneles solares. No obstante, la crisis de carburantes en la mayor de las Antillas ha llevado a algunas empresas privadas a pensar en la importación de combustible. Más en el siguiente informe. Una alternativa ante los apagones. La crisis energética que afecta a la isla ha llevado a los cubanos a buscar en la energía solar la solución. Se ha incrementado la demanda, la solicitud de los clientes ha ido creciendo, producto de la necesidad que hay de corriente con los apagones en Cuba y todo eso. La nación caribeña afronta un bloqueo de combustible, elemento esencial para la generación de energía por parte de Estados Unidos, que busca presionar a las autoridades cubanas en medio de negociaciones para un cambio político y económico. Comercios, hogares y hasta automóviles han adoptado la alternativa para poder continuar con las actividades cotidianas y cumplir con las restricciones del gobierno cubano. Yo me vengo preparando desde hace mucho tiempo. En este país es real que la situación de la corriente ha sido siempre difícil. Desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en enero y luego amenazó a México con aranceles, la crisis energética se agudizó en Cuba. Sin embargo, las empresas privadas buscan importar combustible para aliviar las necesidades. Espero que en las próximas semanas esto, más allá de un anuncio y de algo comentado en los medios, por el gobierno y por las propias MIPYMES, se va a convertir en una realidad. En la isla ya se distribuyen toneladas de alimentos donadas por México, un importante aliado de Cuba en los últimos años. En Reino Unido, la policía fue vista registrando la antigua casa del expríncipe Andrew en Windsor, en medio de la investigación por su supuesta mala conducta en un cargo público al revelar información confidencial al delincuente sexual Jeffrey Epstein. Un caso por el que fue arrestado ayer durante unas 10 horas. Tras salir de la detención, el expríncipe fue captado con una expresión de angustia mientras era transportado en la parte trasera de su carro. Pasamos a Jerusalén. La comunidad musulmana asiste a la oración del primer viernes del Ramadán en la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam. Las autoridades israelíes dijeron que solo permitirán la entrada de hasta 10.000 fieles palestinos de la Cisjordania ocupada. Los detalles con nuestra corresponsal en Jerusalén para Israel y los territorios palestinos, Yanira Gómez Muñoz. En este Ramadán se percibe menos ánimo entre los palestinos, se acumulan más de 2 años de ataques e invasión israelíes en Gaza, de máxima violencia israelí en Cisjordania, y este primer viernes de rezo en el recinto de la mezquita de Al-Aqsa, aquí en Jerusalén, profundiza ese sentimiento, que debería ser de mayor alegría, pero es cuando más tensión y restricciones impone Israel. Como el año pasado, los palestinos de la ciudad o de Israel podrán orar en la explanada, pero solo hasta 10.000 podrán hacerlo cada viernes cruzando desde Cisjordania, de unos 3 millones de habitantes. Eso sí, si tienen permiso de Israel y al volver presentan un documento digital, y solo si son mayores de 50 o 55 años, según mujeres o hombres, y menores de 12 junto a un familiar de primer grado. Esta mañana, por el checkpoint de Calandia, entre Jerusalén y Ramallah, apenas pasaron unos 2.000 palestinos, según las autoridades israelíes, cuando Al-Aqsa puede albergar 350.000, 400.000 fieles, y en contraposición, Israel ha aumentado 1 hora a los fieles judíos su horario de visita matutino en el mismo recinto. Se teme que esto dure más allá de Ramadán y son recorridos considerados provocativos porque hacen rituales religiosos en violación del status quo. Además de aumentar su presencia, Jerusalén está llena de agentes y guardias fronterizos, y además de impedir que recen en los alrededores de Al-Aqsa a quienes no dejó entrar, la policía israelí ha roto este año varias normas. El miércoles irrumpió en la primera oración del Tarawih, no ha querido coordinar con la fundación encargada del recinto actividades básicas del Ramadán, como la entrada de alimentos y los horarios de oración durante el ayuno. También ha puesto restricciones a instituciones palestinas de Jerusalén Este, y en la previa a este mes sagrado musulmán detuvo al imán de la mezquita de Al-Aqsa, a quien le ha prohibido entrar en el recinto durante al menos una semana. En general, ha aumentado los arrestos de palestinos y el control de redes sociales para vigilar lo que denomina llamados de violencia. Y terminamos en Japón con una historia que ha captado la atención mundial, la de un mono bebé que fue abandonado por su madre y encontró consuelo en un orangután de peluche. Miren ustedes, se trata de Punch, como fue bautizado. El pequeño primate fue llevado hasta un zoológico a las afueras de Tokio y su historia se viralizó en redes sociales al punto que ha atraído a visitantes conmovidos por su situación. Punch sigue aferrándose al peluche en medio del rechazo de otros monos. Sus cuidadores esperan que se integre pronto y pueda dejar de depender del juguete que lleva consigo a todos lados.
Vamos con nuestro invitado del día. Guatemala fue el más reciente de una lista de países de América Latina y el Caribe que decidieron cancelar las misiones de colaboración médica con Cuba, un programa mediante el cual le pagan al gobierno de la isla a cambio de los servicios de médicos cubanos que son enviados a sus territorios. Esto debido al reconocimiento internacional que tiene el personal médico de la nación insular, que ha sabido hacer de esta una modalidad que representa su principal fuente de divisas, pero que también está envuelta en polémicas. Y para hablar de este tema, más tarde vamos a conectar porque estamos teniendo problemas, me informan de producción, con nuestro invitado del día. Mientras tanto, vamos a ver nuestro reportaje del día. Y bien, Canadá y Estados Unidos comparten la frontera más larga del mundo, pero las tensiones están aumentando desde las políticas del presidente Donald Trump, quien ha amenazado con adherir a este país y convertirlo en estado número 51 de su territorio. Veamos. Aquí, en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, el río San Lorenzo fluye en calma, pero tras décadas de estrechos vínculos, las tensiones entre los dos vecinos van en aumento. En Cornwall, una ciudad canadiense de unas 50,000 personas, los viajes y el comercio transfronterizo han moldeado desde siempre la vida diaria. Ahora, esa cercanía está siendo puesta a prueba. Los aumentos de aranceles y las amenazas de anexión por parte de Donald Trump tienen a muchos preocupados. Incluso en este partido de hockey, el deporte nacional de Canadá, la política está en boca de todos. Nos quedamos en Canadá por ahora. Con todo lo que está pasando, antes íbamos seguidos, pero ya no iremos. No solo no quiero gastar mi dinero en Estados Unidos, tengo miedo. No voy a mentir, me da miedo ir allá, da terror. Algunos habitantes ya han empezado a reaccionar. Estamos a solo 3 o 4 kilómetros de la frontera. Este ex policía cree que Canadá podría arreglárselas sin Estados Unidos. Tenemos nuestra propia electricidad, nuestro propio petróleo, nuestros propios minerales y suficiente agua para abastecer al mundo. Podemos ser autosuficientes. Y la autosuficiencia empieza en el supermercado. Esto es canadiense. Este cheddar se hace justo aquí. La mayoría de las tiendas resaltan los productos hechos en Canadá, una tendencia que ha crecido mientras los consumidores se sienten orgullosos de comprar local. Generalmente prefiero los productos canadienses para apoyar nuestra economía local. ¿Diría que hace un boicot a los productos estadounidenses? Sí, un poco. Las tensiones comerciales ya están teniendo consecuencias. La primavera pasada, Estados Unidos impuso aranceles del 25% a productos canadienses, incluyendo la madera. Esto llevó al cierre de esta fábrica de muebles en Cornwall. Se perdieron 300 empleos, pero la ciudad no le ha dado la espalda a sus vecinos estadounidenses. Algunos creen que debo ser más agresivo con nuestros amigos en Estados Unidos, pero siempre les recuerdo que ellos contribuyen a nuestra economía aquí en Cornwall. Cuando compran aquí, cuando vienen a comer, cuando visitan, gastan dinero en nuestra comunidad y dependemos de esos dólares. Estados Unidos es el mayor socio comercial de Canadá y sus economías están estrechamente vinculadas. Esta fábrica de plásticos envía tarimas al otro lado de la frontera todos los días. Estas van para Utah. Este lote es para uno de nuestros grandes clientes, Grimco, en Ohio. Los empaques plásticos se producen en el sitio. Hasta ahora los aranceles no han afectado a este sector, pero la mitad de las ventas de la empresa se hacen con gigantes estadounidenses como Amazon, Ford y Walmart. La incertidumbre no es buena para los negocios, pero el gerente se mantiene pragmático. No habrá un regreso a la normalidad, eso es seguro, así que tenemos que innovar, adaptarnos y nos damos cuenta de que debemos desarrollar mercados como China. A pesar de compartir la frontera más larga del mundo, de más de 9,000 kilómetros, las relaciones entre los dos vecinos se han vuelto cada vez más tensas. A solo 3 horas de Cornwall, un pueblo de Quebec se ha convertido en símbolo de esa división. En Stansted, esta biblioteca fue construida justo en la frontera como un símbolo de unidad, dividiendo el edificio en 2. Hasta hace poco, los canadienses podían entrar desde el lado estadounidense.
Ahora, esa puerta está cerrada para ellos. Sylvie Boudreau, presidenta del Consejo de la Biblioteca Haskell. Si te atrapan, la multa puede ser de $5.000. Incluso pueden detenerte y registrarlo en tus antecedentes. Las nuevas reglas fronterizas obligaron a la biblioteca a añadir una segunda entrada. Esta es la nueva puerta. ¿Será para los visitantes canadienses? Sí, exactamente. Tú estás en Estados Unidos, yo estoy en Canadá. Esta línea marca la frontera. Las reuniones transfronterizas ahora están prohibidas y la policía de ambos países realiza controles ocasionales. Viví en Estados Unidos alrededor de 10 años. Mi difunto esposo era estadounidense. Para mí, esto es desgarrador, de verdad. Para reducir la dependencia de Canadá respecto de Estados Unidos, el primer ministro Mark Carney ha buscado nuevos socios estratégicos. Recientemente anunció un acuerdo comercial con China, una movida que enfureció a Donald Trump, una señal de que la guerra comercial por ahora continuará. Pasamos a nuestro invitado del día. Guatemala fue el más reciente de una lista de países de América Latina y el Caribe que decidieron cancelar las misiones de colaboración médica con Cuba, un programa mediante el cual le pagan al gobierno de la isla a cambio de los servicios de médicos cubanos que son enviados a sus territorios. Esto debido al reconocimiento internacional que tiene el personal médico de la nación insular, que ha sabido hacer de esta una modalidad que representa una de sus principales fuentes de divisa, pero que también está envuelta en polémicas. Y para hablar de este tema hoy nos acompaña Arturo López Levy. Él es analista político, experto en política de América Latina, política estadounidense y de Cuba. Arturo, bienvenido a France 24. Es un gran gusto, Andrés, estar con ustedes. Arturo, ya Paraguay había tomado la decisión el año pasado citando supuestas evidencias en prácticas como la trata de personas y esclavitud laboral. Hoy Guatemala lo hace argumentando que va a fortalecer su propio sistema de salud, pero mucho antes Estados Unidos ya había anunciado restricciones de visa para quienes colaboren con estos programas. Independientemente de las razones, primero, ¿qué puede decirse que hay también, de por medio una presión política? Sin lugar a dudas. Mira, en la administración Bush esto ocurrió, pero sobre todo desde la primera administración, no tanto en la administración Obama, aunque había un programa que se siguió aplicando para seducir, más que todo apoyar el abandono de las misiones médicas por los médicos cubanos que estaban en varios países, particularmente en Venezuela. Entonces ha habido una política norteamericana que con la de los 2 últimos años de Obama, pero muy reforzada en la administración primera de Trump y en esta, ha procurado obstaculizar y hacer difícil la cooperación médica de Cuba en otros países, no solo del sur global, sino a nivel internacional, incluyendo países en Europa. Arturo, ahora, ¿cómo llegó Cuba a convertir este programa en su principal fuente de divisas, incluso por encima del turismo? Mira, desde el principio, Cuba tenía estándares de salud elevados, antes de 1959, en el contexto latinoamericano, pero no son referentes para lo que Cuba logró hasta apenas 3-4 años atrás, antes de entrar en esta crisis. Cuba todavía tiene niveles de país desarrollado, aunque es un sistema que ha sido muy golpeado actualmente por la crisis económica y por las fallas del sistema cubano en sí mismo, los errores, problemas que tiene. Ahora, ¿qué ocurre? Se produce una gran caída del número de médicos en Cuba, que abandona Cuba entre 1959 y 1961. Y hubo una política de desarrollar un sistema de salud propio que llegó a graduar en un solo año los 3.000 médicos que Cuba tenía en 1961. Para 1987 Cuba estaba graduando 3.000 médicos por año. Y empezó todo un programa de educación de salud y un programa de salud internacional mucho más amplio,
pero que ya había estado presente como diplomacia del desastre o de apoyo a países con gran carencia de médicos desde los años 60, con Argelia, países africanos, lugares donde habían ocurrido desastres. Cuba empezaba a enviar médicos y eso la puso en una condición muy especial. Para darte apenas un dato, Cuba tiene un médico por cada 155 habitantes y eso le permite no solo atender a personas que vayan a Cuba, sobre todo cuando la situación estaba mucho mejor antes de la crisis, sino también enviar personal médico a trabajar en otros países. También que hace parte de la llamada misión Henry Reed, como se conoce así. Arturo, un informe del Departamento de Estado de la era de Biden hablaba de preocupaciones de explotación laboral, coerción y confiscación de gran parte del salario de los médicos. ¿Qué tan enterados deberían estar los países anfitriones de los términos bajo los que llegan estos médicos? Mira, Andrés, en estos son las principales críticas que se han hecho a estas misiones. Tú has mencionado el contingente Henry Reed y esa fue básicamente ya la máxima institucionalización de estas misiones de salud global que Cuba tuvo. ¿Cuáles han sido las críticas fundamentales? Aquí se ha dicho, por ejemplo, que los médicos no pueden llevar su familia a esas misiones incluso cuando quieran hacerlo y llevarlos con su propio dinero. Se habla de una especie de contratos confiscatorios por los cuales muchos médicos reciben el 20%, el 25%, en algunos casos un poquitico más, en algunos casos un poquito menos, pero esa es una crítica que ha sido presente y ha incluso sido usada para tratar de presentar esto como trabajo forzado. ¿Qué otra crítica se ha hecho? Que se les retira el pasaporte oficial, porque ellos viajan no con pasaporte personal, sino con un pasaporte como si ellos fueran funcionarios oficiales del gobierno cubano en estas misiones. ¿Qué te puedo decir de esta crítica? Primero, yo creo que la mayoría de los países que han estado en esto están enterados de esas críticas porque eso ha sido sonado internacionalmente. Segundo, yo creo que hay cierta legitimidad en comparar los estándares con los que viajan esos médicos con los que viajan otros. Pero quiero decirte en esto dos cosas. Que la política norteamericana a este respecto no ha sido una política de derechos humanos que trata de balancear los derechos del facultativo, del profesional, con los derechos humanos, particularmente el derecho a la salud de las poblaciones que son atendidas. Es importante que se busque un mejor balance a este respecto. Bueno, Estados Unidos bajo la administración Obama lo hizo cuando ayudó a la Organización Mundial de la Salud a enviar 500 médicos cubanos a Liberia, Sierra Leona y Guinea, y a la vez dijo, el dinero que se le dé en una mayor proporción, no que no pueda hacer pagar impuestos en Cuba, pero que se le dé una mayor proporción a los médicos y esto sí estamos de acuerdo en que vaya el contingente Henry Reed a trabajar en esos países para parar la epidemia de ébola. No, lo que ha pasado con la administración Trump no es buscar un balance entre los derechos del profesional y el derecho a la salud de las poblaciones a las cuales le da y el reconocimiento al mérito indiscutible de las misiones cubanas ahí. El propósito ha sido cortar las misiones para que el gobierno cubano no reciba un penny, un centavo de esto. Eso no es una política de derechos humanos. Sí, Arturo, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Me quedan muchas preguntas por hacerle al respecto, pero tuvimos este problema técnico al inicio de la entrevista. Entonces, muchas gracias. Era Arturo López Levy, analista político, experto en política de América Latina, estadounidense y de Cuba. Gracias por acompañarnos. Qué gusto. Y a ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Hacemos una muy breve pausa y ya regresamos con más. Quédense con nosotros.